Acciones Eh, colectivas del sector público y privado. y privada. Ahora, hoy día vamos a hacer una comparación un poco para que ustedes puedan hacer puedan identificar exactamente cuáles son las diferencias entre ambos tipos de negociaciones, ¿no? Tienen, los principios son los mismos, el deber de buena fe, la presentación del pliego, etcétera, el pedido de información, los productos, que puede ser un convenio colectivo, un acta de conciliación o un laudo arbitral, pero siempre tienen algunas diferencias que hoy día vamos a tratar. Ayer en la clase pasada nosotros hablamos de principios, ¿no? El principio de la negociación libre y voluntaria, el de libertad para decidir el nivel de negociación, el de buena fe. Esos, digamos, son los principios generales de toda negociación colectiva. Pero además, en el sector público, en la ley 3188 se ha establecido otros principios adicionales, dos principios adicionales: el principio de competencia y el principio de previsión y provisión presupuestaria. El principio de competencia está siendo mal utilizado en algunos casos por algunas entidades públicas, porque está sirviendo como pretexto para no aceptar algunas condiciones laborales que algunos sindicatos presentan en su pliego de reclamo, ¿no? Por ejemplo, bajo el principio de competencia, no se podría pedir en el pliego la contratación de fulanito o sutanito. Eso no se podría pedir. ¿Por qué? Porque la aptitud o la facultad de contratación solo le corresponde a la entidad pública, no al sindicato, no en la negociación, ¿no? Que hace 20 o 30 o 40 años sí se negociaba, por ejemplo, cupos de contratación, ¿no? Decía ya, el 10% de contratación será a los trabajadores afiliados a la Federación de Obreros Municipales, un ejemplo. Pero al día de hoy, en el sector público no se puede negociar eso. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando el principio de competencia. ¿Qué otras cosas señalan que no se puede negociar a través de la negociación descentralizada o centralizada? Es eh, la jerarquización de los puestos, ¿no? Hay funcionarios, empleados, obreros. Uno no puede crear, digamos, una figura de semiempleados o semiobreros. No se puede, porque esa jerarquía de tipo de trabajadores ya está establecido en la legislación, en la ley orgánica, etcétera. Otra cosa que no se podría negociar, por ejemplo, en el sector público, es los regímenes laborales, ¿no? Doctor, a mí no me gusta hacer 10 régimen casi, yo quiero pasarme al 728 o al 276. No, no se puede, porque eso solamente le inmiscuye a la administración pública. El otro principio que está reconocido en la ley 31188 es el principio de previsión y provisión presupuestaria. Este principio lo que busca es que la negociación colectiva no se desnaturalice en el sector público. Porque recordemos que aquí en el sector público estamos hablando de recursos públicos. Por lo tanto, todos debemos ser responsables de que estos recursos sean administrados de la mejor manera. Si nosotros decimos, ¿sabe qué? Digamos, hay 10.000 soles de, de recursos ordinarios, y yo quiero que los 10.000 soles se vayan al pago de honorarios de los trabajadores. Entonces ya no va a haber recursos para otorgar el servicio, por ejemplo, de limpieza, de guardianía, del servicio público que el Estado peruano tiene la obligación de dar. Y a la corta o a la larga, nosotros mismos nos vamos a ir perjudicando, porque si yo
como sindicato, quiero que todo el dinero que entra por el tesoro público, quiero que se destine a planillas. Luego, cuando yo quiero ir a atenderme en salud, no voy a tener un buen servicio de calidad, no va a haber medicinas, no va a haber un local digno, no va a haber eh, ambientes adecuados, sanidad, lo que fuese. ¿Por qué? Porque todo el dinero está destinado al pago de trabajadores. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque en el sector público se está hablando de principios más allá de los trabajadores, que es el principio de un servicio público. Servicios públicos básicos esenciales, llámese educación, llámese salud, llámese justicia, cualquier entidad pública, su fin primordial es brindar un servicio público. Por eso todos nosotros pagamos nuestros impuestos porque queremos que se brinde un buen servicio. Por supuesto, eso no significa vaciar de contenido, que a veces algunas malas entidades quieren hacer, vaciar de contenido a la negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque por otro lado, si bien es cierto, es injusto que todos los recursos ordinarios o presupuestables se vayan a la partida de pago de honorarios, ¿no? O de beneficios de los trabajadores, tampoco es justo, ¿no? Que los trabajadores del sector público estén mal pagados. Tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. ¿Por qué? Porque trabajadores buen pagados son trabajadores que se espera de ellos por el principio de buena fe de que van a realizar una mejor labor porque su empleador, en este caso el Estado, está invirtiendo en ellos. Entonces, también será mala fe aquellos trabajadores que, este, de acuerdo a sus estatutos, dicen que no pueden realizar otra labor que no sea la que están contratados en el sector público y luego se van a cachuelear a otros sectores privados, ¿no? Como ha pasado en el sector policía, el sector médico, ¿no? Eso tampoco eh, no es respetar la buena fe que debe respetarse en toda relación laboral por ambas partes, por ambas, pero no es solamente por el Estado, sino por ambas partes. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio muy delgado entre el interés público general y el interés del trabajador. Y eso debemos tener. ¿Y qué principio vela este equilibrio a veces tan difícil de alcanzar? Es el principio de la previsión y provisión presupuestaria. No porque yo quiero ganar bien, sí o sí, voy a poner en riesgo la propia estabilidad económica de mi entidad. No puedo. ¿Por qué? Porque luego el país, si hace todo esto, todos los ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, tarde o temprano va a pasar lo que ya pasó en la época de Alan García. ¿Qué pasó en la época de Alan García? Que supuestamente, ¿no? Todos los trabajadores ganaban exuberantemente en millones de intis, pero en la realidad eso no significaba nada, porque era simplemente papel, porque no estaba reflejando la realidad. Por eso es que los trabajadores también tenemos que ser muy cuidadosos en plantear nuestros pliegos de reclamo. Es legítimo querer mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales, pero no debemos perder ojo de la situación económica de nuestras entidades. Porque si no hacemos caso de eso, en realidad nos estamos nosotros mismos mordiendo la cola. Porque tarde o temprano, si hacemos eso, digamos, un ejemplo, mañana gana, no sé, un, no sé, a ver, uno que dice, ya voy a destinar todo el dinero para no poner nombres a los trabajadores y mañana le sube 300% las remuneraciones a todo el sector público,
claro, durante quizás un año, 2 años van a estar alegres, pero en el tercer año va a haber un desequilibrio presupuestal. ¿Por qué? Porque las obligaciones y las deudas suben a 1000 y, los ingresos no van acorde con los gastos. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta este principio, ¿no? Ahora bien, respecto a las exclusiones, no sé si acá tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que es un tema un poco difícil, pero bueno, hay que decirlo. A ver, aquí en el chat veo, antes los sindicatos negociaban, a ver, vamos a poner un poquito más por aquí. Ya. Negociaban el ingreso de sus familiares al sector público. Lamentablemente, hizo daño porque se perdió el principio de imparcialidad, lo cual trajo como consecuencia el resquebrajamiento en los sindicatos, donde laboro hay incluso hasta 15 integrantes de una familia. En efecto, ¿no? Ahí está, este es un claro ejemplo de lo que se conoce como la ética, ¿no? A veces nos hacen creer que el que tiene poder lo tiene que ejercer, y no es así. El poder siempre tiene que ser responsable. El hecho de que uno pueda tener la capacidad para favorecer a los suyos, ¿no? Eh, Poder material, digamos, a veces poder económico o lo que fuese, no significa que lo tengamos que hacer para acaparar y solamente satisfacer nuestros intereses individuales. Y eso es lo mismo que nosotros criticamos a nuestros políticos, ¿no? Ellos ahora tienen el poder, pero lamentablemente no lo ejercen responsablemente. Y ellos piensan que se están favoreciendo, pero no saben que a la corta o a la larga van a salir perjudicados porque ellos van a seguir viviendo en un país, en un Perú que se cae a pedazos. Y algún día les va a llegar esa injusticia que ellos están ocasionando ahora. Entonces, por eso siempre 19:30. tenemos que tener una mirada hacia la ética. La ética significa que uno tiene que tener una mirada omnicomprensiva, no solamente del presente, sino del futuro. ¿Qué consecuencias va a tener tus actos? Tú puedes imponer, pero cuando tú impones, siempre va a haber un perdedor resentido. Y eso hay que tener en cuenta mucho, mucho cuando uno hace política, ¿no? Yo les voy a contar, yo tuve una experiencia, yo estuve 3 o 4 años viviendo en Costa Rica y tuve la oportunidad de conocer a gente muy valiosa. Una de ellas fue, y yo nunca me olvido, fue al presidente de la Corte Suprema de Costa Rica. Y ustedes saben que una de mis líneas de investigación es la justicia laboral también, ¿no? Y entonces en esa época todavía en el Perú se estaba implementando la oralidad, ¿no? Como un sistema judicial. Y allá en Costa Rica también. Y ellos estaban discutiendo la reforma de su código procesal del trabajo para orientarla a la oralidad. Entonces, él un día conversando me dice, Andrea, tenemos que hacer más capacitaciones porque todavía la gente no está convencida. Y otro, ¿no? Me acuerdo un senador o alguien cerca, le dice, pero doctor, no importa, ya tenemos los votos. Y él le dice, disculpa, pero yo estoy convencido de que si nosotros vencemos, la reforma va a ser un fracaso, porque no hay nada más efectivo que convencer a las personas que lo que tú estás proponiendo es lo idóneo. Convencer y no vencer. Y dije, convencer y no vencer. Dije, me quedé pensando tanto que me quedé impregnada y siempre lo digo. Y tenía razón, porque si él, claro, tenía los votos en el legislativo para hacer la reforma, pero él sabía de que en el mismo, dentro del Poder Judicial no estaban convencidos de la reforma. Y entonces podía haber cambios normativos, como pasó en el Perú, nosotros
digamos, vencimos en el sistema y cambiamos al sistema oral, pero no convencimos. Y por eso, si bien es cierto, el sistema judicial es oral, en la práctica no lo es, porque los jueces todavía no confían en los testimoniales ni en las declaraciones de partes, los abogados tampoco lo ofrecen, a nivel normativo no se facilita la oralidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros simplemente se venció, se creó la norma a imposición, pero en la realidad no se cumple. Entonces, por eso es importante eh, tratar de convencer que nuestras conductas siempre tienen que ser éticas, ¿no? Y también en la negociación colectiva. A ver, ¿qué dice? Uy, hay varios comentarios. Vamos a ver. Ahí, ok. Margarita, doctor, entiendo que la negociación tiene un presupuesto. Sí, ¿no? Sobre todo en el sector público, porque el sector público, eh, a veces uno piensa, bueno, es el sector público, somos todos y somos nadie. No, somos todos. Y si nosotros no somos éticos, nos perjudicamos a nosotros mismos, ¿no? Gladys, muchas veces cuando vas a una negociación colectiva y unidad ejecutora ya se van con un techo presupuestario para negociar y de ese monto ya no se quiere aumentar. Claro, Gladys, y eso vamos a hablar ahora, ¿no? Una cosa es ser responsable y otra cosa es vaciar de contenido a la negociación colectiva descentralizada como lamentablemente muchos sectores públicos o muchas entidades públicas quieren hacer. Ponen un espacio presupuestal flat de 100 soles por trabajador del sector público y no quieren que se supere ese piso, a pesar de que la entidad pueda tener recursos suficientes para mejorar. Porque una negociación, ¿de qué parte? ¿De dónde parte? Parte de que si a mí mi empresa en el sector privado o mi entidad le va bien y yo como trabajador he colaborado para que esa empresa o esa entidad le vaya bien, es justo que si le va bien, también reparta a las personas que son los trabajadores que han colaborado a crear esa plusvalía, ese buen servicio, etcétera. Eso es, digamos, el principio básico de la negociación colectiva, ¿no? Que todos nos favorezcamos, no solamente el empleador embolsándose grandes utilidades a costa de la precarización del trabajo, y tampoco el Estado, que va teniendo eh, recursos eh, y destina esos recursos, en vez de dar una calidad de servicio a través de gente capacitada, lo dedica a la corrupción. Eso tampoco es justo, ¿no? Y lo vamos a decir claro. Entonces, lo justo es que si la entidad le va bien y los trabajadores han aportado y se han identificado para que ese servicio sea bueno, pues también sean recompensados a través de una mejora en sus condiciones laborales y económicas de los trabajadores en el sector público, ¿no? Entonces, el sindicato no está trabajando para conseguir la negociación para los agremiados. Bueno, Patricia, no sé a qué te refieres, vamos a seguir. Rosa Luz, en nuestra experiencia como dirigentes, la autoridad no respeta y menos quiere cumplir las demandas económicas de los pactos en las negociaciones colectivas. Sí, en efecto, Rosa, hay todo un tema en las negociaciones colectivas descentralizadas porque eh, hay muchas entidades públicas que no quieren negociar a nivel descentralizado. Ellos piensan que ya es suficiente con la negociación colectiva centralizada y hacen todo lo posible, entre ellos dilatando procesos, para que no se mejore a nivel descentralizado, ¿no? Susana,
las negociaciones a veces se suelen vulnerar cuando de repente algún decreto de urgencia limita derechos laborales y entra en conflicto con leyes o constitución. En efecto, ¿no? Se dictó un decreto de urgencia donde por un año, menos mal que eso sí se impuso, para que en un año no se negocie a nivel descentralizado. No explicaron por qué. Sé que hay todo un tema de deudas judiciales por parte de las entidades públicas, pero a mi criterio personal no es una justificación suficiente para negar las negociaciones colectivas descentralizadas, porque si hay tanta judicialización en el sector público, es porque las propias entidades han tenido y tienen, y seguramente van a tener, una mala política de contratación laboral. En vez de contratar a trabajadores permanentes, como debería ser el principio, porque ese es el principio laboral, contratan con servicios no personales, con contratos CAS, este, y claro, eso ocasiona una alta litigiosidad en el Poder Judicial. ¿Pero por qué? Porque propio Estado siempre quiere huir de sus obligaciones. O ¿hace cuánto no hay? Cada vez hay menos concursos públicos, donde el trabajador del sector público pueda tener una plaza, pueda concursar para captar mejores talento humano, pero cada vez hay menos. Si uno analiza el porcentaje de CAS de hace 10 años, el porcentaje de contratación CAS ha subido casi al 60%, 70%. Y eso dice mucho de la precarización laboral en el sector público. Por eso es que los trabajadores CAS también luchan para que desaparezca el CAS, ¿no? Y bueno, ayer ha habido digamos, están luchando ahora para que el régimen laboral CAS tenga los mismos beneficios que todos los otros regímenes, ¿no? Y parece que ya ha dado éxitos por lo de ayer que se ha aprobado que estos trabajadores también gocen beneficios como CTS, gratificaciones. Vamos a ver si eso sigue adelante, porque yo sé que va a generar mucha resistencia. Y va a generar más resistencia ahora en los arbitrajes, ¿no? Porque van a decir, sí, que ya ahora encima tenemos una deuda de 1 millón, 2 millones, porque ya se les ha reconocido los derechos, estos derechos. Ahora también los vales por Navidad y 28 de julio seguramente que tampoco van a proceder porque ya hay un beneficio que cubre esas contingencias. Todo eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, sigamos, si no, no terminamos. Ahora bien, con respecto a las exclusiones, en el sector privado dice, si una negociación colectiva es minoritaria, es decir, que es un sindicato que no supera la afiliación del 50%, solo va a negociar para sus afiliados, ¿correcto? Y está prohibido con la última modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo extender este convenio colectivo minoritario a los trabajadores que no están sindicalizados, porque ya se ha dicho que esta es una conducta antisindical, porque si yo no estoy sindicalizado y sé que me va a llegar tarde o temprano, simplemente me hago a la vista gorda y entonces un trabajador que está afiliado dice, uy, yo estoy gastando aquí, tengo que luchar, tengo que estar peleándome, molestándome con mi empleador, que mi empleador me acose, me haga sufrir, mejor me desafilio y si ya totalmente, y igual me va a llegar, ¿no? Entonces, es una forma de desincentivar la afiliación. Por eso es que ahora se ha dicho, no, si es sindicato minoritario, solo se aplica a los afiliados. El otro sector también excluido y que es también bastante cuestionable es que no se aplica los convenios colectivos al personal de dirección y de confianza. Esta calificación de personal de dirección y de confianza debería ser aplicado de forma restrictiva. ¿Qué significa? Que realmente
no debería o debería excluirse realmente a las personas que realmente sean de dirección y de confianza, ¿no? De dirección cuando son, pues, gerentes o son trabajadores que, eh, deciden sobre el destino de la empresa, ¿no? Y de confianza que están directamente relacionados con los directores. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Algunas empresas, algunos malos empleadores del sector privado. Dice, el chofer es personal de confianza, cuando no es personal de confianza, porque él no dirige la empresa. La secretaria es personal de confianza, no es personal de confianza, porque no decide el destino de la empresa. Ella no sabe los secretos, sabrá los secretos personales de la vida de su jefe, pero no sabe los secretos de la empresa. Y además porque usualmente este tipo de trabajadores, incluso la subordinación es mucho más grave, porque precisamente los jefes tienen miedo y saben que una persona, eh, una secretaria o un chofer, pues saben mucho de su vida privada, pero no son personas de confianza. En el sector público, por su parte, han excluido a muchos otros grupos, a diferencia del sector privado. Han excluido, por ejemplo, las empresas del Estado. Las empresas del Estado se rigen por las normas del sector privado. A los funcionarios públicos no se les aplica la negociación colectiva. A las personas con cargos de confianza, igual, ¿no? Tiene que ser restrictiva esta calificación de cargos de confianza, cargos de dirección. A los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces y fiscales, estos grupos constitucionalmente no pueden formar sindicatos y por lo tanto tampoco pueden negociar. Dicho sea de paso, la OIT viene desde hace algunos años señalando que los jueces y fiscales sí deberían tener negociación colectiva. Sin embargo, esta es una observación que lo está haciendo hace muchos años y que el Estado peruano no levanta, ¿no? Ahora bien, doctora, ¿quiénes pueden negociar? Va a depender, ¿no? Serán los que negocian, serán los que tienen legitimidad negocial. En el caso del sector privado, el sindicato tendrá legitimidad negocial absoluta cuando sea un sindicato sea un sindicato mayoritario. Y para que sea calificado como sindicato mayoritario, eso lo señalamos ayer, es necesario que tenga la afiliación del 50% más uno respecto al ámbito. Ahí, de acuerdo al artículo 34 del reglamento, se debe entender como ámbito la empresa, categoría, sección o establecimiento. Pero eso se tiene que señalar en el estatuto, ¿ya? Si no es el ámbito de la empresa, ¿no? Que usualmente, tradicionalmente es como se calcula, pero no debería ser el único, ¿no? En el caso del sector público, en el caso de, ustedes acuerdan de que hay dos tipos de de negociación, ¿no? La centralizada y la descentralizada. En el caso de la negociación colectiva centralizada, tendrá esta capacidad o legitimidad para negociar las confederaciones sindicales más representativas de los trabajadores del Estado a nivel nacional, contando su afiliación. Se ha visto en los últimos años que año a año el Estado peruano va reconociendo a más organizaciones sindicales nacionales, ¿no? Eh, Empezaron con tres, creo que ahora van cinco o seis, si mal no recuerdo, ¿no? Seis confederaciones sindicales que son calificadas como más representativas, ¿no? En el caso de descentralizadas, el que tiene legitimidad para negociar será el sindicato que afilie a la mayoría de los trabajadores del ámbito. No dice de 50% más uno, no, simplemente dice, el sindicato que tiene más afiliaciones será el que estará legitimado para negociar. Sin embargo, ¿no? Este artículo ha sido observado, ¿por qué? Porque hasta hace algún tiempo las entidades públicas querían una negociación por entidad. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con con los sindicatos minoritarios? Entonces,
ya ha habido sentencias en el Poder Judicial que dicen, no, los sindicatos minoritarios también pueden negociar para sus afiliados, ¿correcto? Vamos a... Uy, aquí hay un montón de comentarios. Mike, el éxito de una negociación depende de la organización que negocia, que presente un buen pliego de reclamos, pero que a su vez cada cláusula esté alineado y evaluado que sí es viable y en mesa sustentar y luchar hasta obtener lo solicitado. Sí, Mike, una buena negociación parte de la realidad de cada entidad, ¿no? Eso de copy-paste, los pliegos de reclamos que me pasó mi amigo no funciona. Gladys, en la negociación colectiva todas las unidades ejecutoras tienen una política de negarnos a dar su piso presupuestal para no atender con las cláusulas económicas. Sí, Gladys, ¿no? Hay esa, ¿qué pasa, no? Ya vamos a ver el tema económico, ahorita vamos a llegar a eso, justo aquí, ¿no? Uno de los pilares esenciales para una buena negociación colectiva es la información económica. Porque si uno no pide información económica, va a una negociación a ciegas. No sabe si su empresa está bien o si su entidad está bien, cuánto ha sido el porcentaje de ejecución, en qué gastaron el dinero. Por ejemplo, cuánto ha sido su gasto en imagen. Siempre hay que revisar esa partida, cuánto ha sido el de imagen, porque el de imagen no es, pues, no es un servicio esencial de una entidad. Digamos, un ejemplo, ¿no? Y es una entidad que se dedica a, digamos, un ministerio que se crea el ministerio, no sé, de reciclaje, para no caer no hacer calificaciones a determinadas entidades. Un ministerio de reciclaje. Este ministerio de reciclaje, un ejemplo, ¿cuál será su función pública? Reciclar, ¿no? Promover, hacer políticas de reciclaje, sensibilización de reciclaje, capacitación, educación, etcétera. Para eso le dan una partida presupuestal, ¿no? Presupuesto institucional de inicio y la entidad tiene que decir, ya, yo voy a gastar para hacer reciclaje 100 para pagar a mi personal 200 para mi imagen institucional 500, ¿no? Entonces, un buen sindicato, y entonces esa entidad va a decir, todo está destinado, todo está 100% que he pedido, 100 de, de mis proyecciones de gastos, los 100 están destinados. Pero un buen sindicato analiza, a ver, vamos Ah, mm, a ver, en qué estás gastando? Muy bien, presupuesto para sensibilización, sí, está bien, va de acuerdo a la función pública, ¿no? Que es reciclar. Pago de salarios, de honorarios a mi personal, doctora, sí, también está bien. Ah, déjenme, por favor, terminar la idea. Está muy doctora, bien. Déjenme terminar la idea, por favor, un ratito. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora. Doctora, Sí, sí. doctora, está sí, Ok, clarito. doctora. Sí, ya, doctora. Siga muy usted, bien, doctora. gracias. Entonces, yo analizo, pero luego, si yo analizo el, en la partida de imagen y dice 500, ¿será razonable que una entidad gaste 100 para hacer su servicio público, 200 para personal y 500 para imagen? No, pues, no está bien. Entonces yo como buen sindicato tengo que hacer un análisis, pero solo voy a hacer ese análisis si tengo acceso a esa información. Y si sé leer los números, yo les confieso, yo vengo y se les he dicho, yo veo mucho arbitraje laboral, procesos, procesos arbitrales en el sector público y en el sector privado. Y una de las cosas que me costó más es entender los números y aún sigo aprendiendo de las partidas presupuestales, recursos directamente recaudados, el PIA, el PIN, las partidas, la repriorización,
y cada día voy aprendiendo, hasta ahora no termino. Entonces, por eso es importante que un sindicato, pero para saber si se está gastando bien o no, si se está destinando los recursos como deberían destinarse, tenemos que aprender a leer los números. En el sector privado, y además de eso, tenemos que ejercer nuestro derecho a solicitar información, que muy pocos sindicatos lo hacen. ¿Qué cosa es el derecho a solicitar información? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere un pliego de reclamos que solucione los conflictos de mi entidad o de mi empresa. Pero para saber cuáles son los conflictos, primero yo tengo que preguntar a mis afiliados, ¿qué cosa te falta? Ingresar a las 8 de la mañana es muy difícil, yo quiero ingresar a las 7. Muy bien, es una necesidad. Yo quiero que mi almuerzo sea, como yo trabajo expuesto a elementos cancerígenos, quiero que me den EPPs y el comité no funciona. Muy bien, son necesidades. ¿Qué es lo que tengo que ver además? Tengo que ver, claro, aquí mi base me ha dicho que quiere aumento de 5.000 soles. Ya, sí, pero ¿qué es lo que tengo que ver por otro lado? Tengo que ver cómo está mi empresa o mi entidad. Si yo veo que están sin su índice de gestión está por quinta vez en déficit, yo como sindicato no voy a ser loco de pedirle 5.000 soles de aumento. ¿Por qué? Porque yo sé, porque he estudiado su información económica y sé que están mal. Lo mínimo que puedo pedir en ese caso sería que no perder mi poder adquisitivo, o sea, que mi remuneración siga valiendo lo que vale, ¿no? Recuperar el poder adquisitivo, mantener el poder adquisitivo. Pero para yo saber eso, tengo que pedir información. Y tanto para el sector privado como para el sector público, en los dos dicen, los sindicatos pueden solicitar información 90 días antes de la fecha de la terminación de un convenio colectivo. Es decir, para que elabores tu pliego de reclamo, por favor, pídeme información. Y las entidades y el sector público y el sector privado tienen 30 días naturales para entregar esa información. Y si no lo hacen, eso es mala fe. Pueden ser sancionados. Bueno, el sector público no lo sanciona, pero en el sector privado sí. ¿Qué otro documento se tiene que tener en cuenta? En el sector privado, muy importante, el dictamen económico laboral. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sentencias de la Corte Suprema han señalado que es necesario, importante, que el tribunal arbitral tenga a vista el dictamen económico laboral. ¿Y qué pasa? Que en las negociaciones a veces los sindicatos se olvidan y piden el dictamen económico laboral cuando empieza el arbitraje. ¿Y cuánto debe durar un arbitraje en el sector privado? 30 días naturales. ¿Qué se tiene que hacer? Suspender. ¿Cuánto se demora para elaborar un dictamen económico laboral? Por lo menos en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección General del Trabajo, por lo menos 60 días en el mejor de los casos. Hasta un año en el peor de los casos. Entonces, tu sindicato no fuiste diligente para pedir información, te va a costar al final. Cuando ya la gente está exacerbada, cuando está molesta, me olvidé presentar mi solicitud de dictamen económico laboral. No, no, mal. Tú solicita información a la empresa 90 días antes, 30 días después, no te da información, vas al ministerio y dices, por favor, solicito mi dictamen económico laboral. En el sector público, ahí está mucho más amarrado, ¿no? Porque hay dos documentos que uno tiene que tener en cuenta. Primero, el informe final del estado situacional de la administración financiera del sector público. Usualmente este documento al inicio salía el 30 de junio, ahora está saliendo, perdón, el 15 de junio, primero salía el 10, después el 15, ahora este año se ha demorado aún más.
¿Qué contiene este informe final de estado situacional y administración financiera del sector público? ¿Cómo están los números a nivel nacional? Hacen un análisis macroeconómico externo, o sea, cómo está la economía a nivel mundial, hacen un análisis macroeconómico a nivel interno, cómo se están proyectando, si se proyecta un crecimiento, si no se proyecta un crecimiento, y luego así poco a poco van haciendo un análisis de cómo están las finanzas en el sector público a nivel nacional, ¿no? Cuánto de ingreso, cuánto se ha recaudado por tributos, cuánto se ha recaudado por cada fuente de ingreso, ¿no? Cuánto se ha gastado, cuánto es la deuda pública y luego cómo está la situación laboral de los trabajadores en el sector público, cuántos están contratados en régimen 728, régimen 276, regímenes especiales, eh, régimen CAS, luego cuántos son cuántos sindicatos hay, cuántos pliegos de reclamo se han presentado, y así poco a poco sacan cuánto va a ser el espacio presupuestal. En general, ¿no? Vamos a destinar 1 millón, 2 millones para la negociación colectiva, de estos se va a distribuir para la negociación centralizada tanto, para la negociación descentralizada tanto, y luego ya se hace un análisis por entidad, ¿no? Los pliegos están valorizados en tal y nosotros vamos a reconocer tanto. Lo cierto, y haciendo un resumen, por plaza destinan 100 soles por plaza. Entonces, de acuerdo al número de trabajadores de cada entidad, fijan su espacio presupuestal. Después de este informe final de estado situacional, las entidades deben emitir el informe de viabilidad presupuestal, que no es lo mismo, y eso a veces tratan de confundir, no es lo mismo que el informe final de estado situacional. El informe de estado situacional te pone en un piso, 100 soles, que no es un techo como nos quieren hacer creer, es un piso, 100 soles por plaza. Y en el informe de viabilidad presupuestal, la entidad tiene la capacidad o la facultad de repriorizar su presupuesto y proponer un espacio o una viabilidad presupuestal mayor al espacio presupuestal señalado en la centralizada. ¿A través de qué? A través de la repriorización. Ejemplo, doctora, Son las lo que 20. les decía. Si yo tengo 100 para hacer función pública, 200 para gasto personal y 500 de imagen institucional, yo puedo decir, bueno, 500 para imagen, no mucho, ¿no? Entonces voy a repriorizar. Ya no voy a gastar 500 de imagen y ahora solo voy a gastar 200 y estos 300 que me sobran voy a poder repriorizar para, ya sea para mejorar el servicio público o para mejorar las condiciones de trabajadores, para destinar a la negociación descentralizada. Si hay voluntad política, las entidades lo pueden hacer. ¿Lo hacen? Eso ya es otra pregunta. Pero sí lo pueden hacer. La legislación, la ley 3188 y sus lineamientos sí lo permiten. Lamentablemente, internamente, y no lo dice ni en la ley ni en el reglamento, sé que hay controles muy estrictos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Debería ser así? ¿Debería ser así? Yo creo que no, porque eso no está respetándose la autonomía sindical o la autonomía de la negociación colectiva. Pero bueno, avanzamos que no quiero que me den el tiempo. Ok. Ricardo Romero levantó la mano, a ver. Sí, profesora, buenas noches. ¿Me escucha? Hace un momento Sí, levanté la mano. Era sobre sí. cuando usted comenzó la ponencia del gobierno aprista. Sí es cierto, pero bueno, los que tenemos más de 50 años y tenemos más de 30 años de servicio en el sector público, Ujú, ¿se acuerda usted? Bueno, siendo antes de la negociación colectiva, no había negociaciones, solamente había pues pactos colectivos, ¿no? ujú, Y todos en ese tiempo eran sueldos indexados. Todos los meses salía una norma en el plano, indexaban los sueldos.
y eran Ujú. a través de los síntesis, cierto, ¿no? Ahora también escucho la negociación colectiva de que es familiar, pero no es código ética. Lo que pasa es que los gerentes en las entidades públicas no se está respetando el derecho de la libre competencia, porque cuando se contrata ahora un CAS, realmente hacen un perfil para el amigo o ya tiene nombre, ya tiene nombre, porque por más que se cuelgue en la página del Ministerio de Trabajo o en Servir, ya está la acción, ¿no? Y puede ser un buen profesional, pero a la que hace la entrevista, le pone cero, bueno en currículum, y el que el otro que no tiene en entrevista le ganó. O porque tiene, pues ya está designado. Y hablando de negociación en el sector público, se tiene que respetar pues los techos presupuestales, no sé si es cierto. Todo se empieza con el Estado siempre hace la propuesta y nosotros hacemos la contrapropuesta en la centralizada. Y en la centralizada, bueno, ya se ha podido negociar ahora a través de lo que es aparte de lo que aparte económica, solamente antes se negociaba, que fue modificado solamente los beneficios sociales, no sociales, perdón, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo. Ahora se puede negociar condiciones económicas. Pero realmente el Estado, cuando pedimos aumento, siempre nos niega, ¿no? Usted ve el ejemplo, los que somos 276 estamos pidiendo pues la homologación a nivel de Lima Metropolitana, solamente sea regional, ¿no? Y un poco que dice Lima se discrimina. Y el derecho, usted como abogado sabe que el artículo de la Constitución, el derecho no puede haber discriminatorios para nadie, ¿no? Si ha salido para la provincia de la homologación, el Lima nos está dando. Porque es parte política. La política, el legislativo lo ha sacado de esa manera, ¿no? Los congresistas todos son de provincia y a Lima nos han dejado de lado. Nos están discriminando nosotros, que tenemos igual y el mismo derecho. Eso sería todo, profesora. Gracias. Muy bien, gracias Ricardo. En efecto, usted me ha hecho recordar, y creo que ayer lo señalé, la negociación colectiva en el sector público no existía, ¿no? Lo que había eran mejores condiciones, pero conseguidas a nivel político. O sea, los que tenían mayor cercanía, sectores que tenían mayor cercanía al poder, ellos sí, a través de las indexaciones, salía su ley a un día y se mejoraba. Y había sectores que como no tenían cercanía política, nunca se les mejoraba su sueldo. Yo me acuerdo cuando recién empezaron las negociaciones colectivas, cuando salió después de la sentencia de la ley de servicio civil, que fue, no, la ley de presupuesto, que fue la primera sentencia del TC declarando inconstitucional la prohibición de las negociaciones de la negociación del sector público, y dijo la negociación colectiva em, en el sector público también se reconoce, ¿no? O sea, los trabajadores del sector público también tienen derecho a negociar colectivamente. Después dijeron, ya está bien, van a negociar, pero solamente condiciones laborales. Y eso fue una segunda lucha. No, no, no solamente condiciones laborales, sino también condiciones económicas, ¿no? Entonces así se ha ido luchando por este derecho, que no ha sido una lucha fácil, no ha sido una lucha de muchos años, ¿no? Se ha logrado, pero en el papel, ¿no? Y de forma general, ¿no? Ahora falta profundizar la negociación, sobre todo descentralizada. ¿Por qué? Porque la negociación descentralizada permite negociar de acuerdo a la realidad de cada entidad. Porque, claro, habrá entidades donde lamentablemente no se podrá mejorar más allá del piso presupuestal o del piso del espacio que señala el MEF, pero habrá entidades que sí se puede. Sí hay, o sea, sí, sobre todo las entidades que tienen recursos directamente recaudados, que ahora políticamente han decidido que ya todo se va al tesoro público, ¿no? Que lamentablemente nadie lo ha cuestionado como un acto de mala fe a la negociación colectiva. Pero bueno, avanzamos porque si no, no termino. Ahorita, Rubén, en unos segundos te dejo hablar. Te he visto, no te preocupes. Nivel de negociación. En el sector privado son las partes las que deciden el nivel de negociación que desean defender sus intereses. Sin embargo, tiene que ir concatenado a los estatutos. Es decir, si un sindicato de empresa en su estatuto dice es un sindicato de empresa, no podrá negociar por rama de actividad
¿Por qué? Porque en su estatuto dice dice sindicato de empresa, ¿ya? Ahora, pero si, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay sindicatos que dicen rama de actividad, pero las empresas no quieren negociar por rama de actividad, se niegan, ¿no? En esos casos la legislación ha ido evolucionando, ¿no? Con el tiempo de Fujimori decían, si no está de acuerdo el empresario, va a ser de empresa, lo cual generaba una injerencia, porque deberían ser las propias partes las que deciden, no el Estado. Después se ha ido evolucionando y actualmente dicen, si no hay un acuerdo entre el nivel de negociación, puede ser un tercero en un proceso arbitral que decida cuál va a ser ese nivel. Y yo cuestiono un poquito esa posición porque eso significa que el sindicato debería argumentar, probar que su mejor forma de representación es a través de una negociación por rama de actividad. Y habrá sectores que no van a poder justificar por qué deberían ser de rama de actividad. Pero eso significa que están condenados a una negociación por empresa. Entonces, cuando en realidad se sabe a nivel internacional, porque hay estudios, porque en el mundo nos enseñan varios modelos, se sabe que el mejor modelo de negociación es de rama de actividad. Y sin embargo, el Estado peruano no quiere fomentar ese tipo de negociación supraempresarial, si se quiere, ¿no? Porque ahora ya hay negociaciones por grupo, porque ya la negociación y el tema de la tercerización ha roto, ¿no? La negociación y ahora ya hay grupos económicos que no solamente se dedican a un sector, no se dedican solo al sector farmacéutico, sino se dedican al sector farmacéutico, construcción, agricultura. Entonces, ya no es por sector, sino ahora ya la nueva orientación es por grupo económico, ¿no? El grupo, no sé, fulanito, ya se tendría que negociar todos los trabajadores, así seas agricultor, farmacéutico, hotelero, todos. ¿Por qué? Porque es el mismo empleador a quien se gana un montón de dinero y que los trabajadores quieren participar de ese éxito económico. Y que no lo están haciendo, ¿por qué? Por leguleyadas, porque existe la tercerización, los contratos temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debería decidir las partes el nivel de negociación. En el sector público hay dos tipos de negociación. La negociación centralizada y la negociación, el nivel centralizado y el nivel descentralizado. El nivel centralizado se negocia para todos los trabajadores, sin excepción. Y, bueno, con vínculo, la verdad, no los que tienen vínculos civiles, esos están afuera, ¿no? Y a nivel descentralizado puede haber nivel de negociación sectorial, que es el salud y educación, negociación territorial, que casi no hay, pues de repente los gobiernos regionales, o por entidad pública, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, RENIEC, Indecopi, SUNEDU, por entidad pública, ¿no? Ahora bien, respecto al procedimiento de negociación colectiva, en el sector público y privado son los mismos, ¿no? Presentación, pedido de información, presentación del pliego, trato directo, conciliación y arbitraje. Pero hay ciertas características. La principal diferencia entre sector público y sector privado son los plazos. En el sector público hay un cinturón que limita mucho, que son los plazos. ¿Por qué? Porque están sujetas a la aprobación de un presupuesto. Por lo tanto, no es tan libre. O sea, una negociación no te puede durar un año, 2 años, porque ya luego ahí entra a discusión de la vigencia, de la aplicación, etcétera, que ahorita está en discusión. Todavía no está claro ese tema. En cambio, en el sector privado sí hay libertad de plazos. Los plazos serán aquellos que decidan las propias partes. Nos vamos a reunir 3 veces por semana. Muy bien, se reúnen 3 veces por semana. Eso se fija en la instalación, ¿no? Las reglas de cómo va a ser la negociación colectiva se fijan en la instalación, pero lo deciden ambas partes, ¿no?
La presentación, una vez presentada el pliego de reclamos, tienen que instalarse a los 10 días, igual en el sector público, ¿no? Primera etapa, trato directo, conciliación, arbitraje. En el arbitraje, en el sector privado, debe durar 30 días naturales, pero si se tiene el dictamen económico, si no, se tiene que suspender. Y otra característica en sector privado es que obedece el tema de incausado y causado, ¿no? Si es causado, tiene que probarse la mala fe. Si es incausado, hay un debate, hay abogados, árbitros que dicen que no hay incausados en el sector privado, todo tiene que ser causados. Y hay otros árbitros que dicen que sí hay incausado y hay dos tipos de arbitraje, no tres, voluntario, incausado y causado. Pero eso es una discusión que todavía no se termina porque en realidad eh, para cierto sector todavía dicen que el arbitraje tiene que ser incausado. En el sector público sí se tiene fechas. Y una de las fechas que no se le debe pasar porque ya hay sentencias que dicen que solo hay un plazo que es preclusivo. ¿Qué significa plazo preclusivo? Que si tú no lo presentas en esa fecha, ya no tienes el derecho, lo pierdes. Ese es preclusivo. ¿Cuál es esa fecha preclusiva? La presentación de pliego. Tú tienes que presentar tu presentación de pliego desde el 1 de noviembre al 30 de enero del año siguiente. Si tú te pasas al 30 de enero, ya tienes un gran problema, porque ya ese pliego no se puede registrar, etcétera, etcétera. Un montón de problemas. Después llegas el trato directo que tiene que instalarse a los 10 días naturales y se extiende por 30 días. Y eso es muy importante que se cumpla, pero usualmente no lo cumplen. A veces incluso los sindicatos caen en esa ingenuidad y duran su proceso de trato directo más de 32 meses, 3 meses, 4 meses. Cambian de funcionarios. Muy importante que ustedes fijen las reglas de la negociación en la instalación. Como es 30 días, es muy poco, entonces tienen que fijar por lo menos reuniones 2 veces a la semana. Tienen que pedir información antes para que luego no estén diciendo, sí, vamos a buscar información, nos reunimos de acá a 2 semanas y ya se pasó la mitad de la negociación de acuerdo a la ley. Entonces, por eso es que es importante que ustedes piden información económica 90 días antes para que ya ustedes entren a trato directo con toda la información en la mesa. Pero eso no lo hacen lamentablemente, ¿no? Dice, el trato directo tiene que durar 30 días, en la realidad no se cumple. La conciliación tiene que durar hasta 30 días, tampoco se cumple. Ahora están totalmente desbordados los conciliadores, en Lima al menos. Y luego, si no se llega a conciliación, llega arbitraje. Con el devenir del tiempo se va creando nuevas cosas que a mi criterio no debería ocurrir. Por ejemplo, ahora piden acta de no acuerdo. Se supone que si yo voy a conciliación porque no hay acuerdo. Es una burocracia, un documento burocrático que hacen, ya sea para dilatar o para no acceder al arbitraje. Porque si yo voy a un arbitraje, se entiende que es porque no hay acuerdo. ¿Mm? Pero bueno, ahora están pidiendo el acta de no acuerdo. Ahora bien, el arbitraje, a diferencia del sector privado, que hay una discusión que es incausado o causado, en el arbitraje del sector público es incausado. Ahora, hay algunas entidades que quieren y dicen que debería aplicarse la ley de relaciones colectivas, las normas del sector privado y que en realidad debería ser causalizado. No. Nosotros no deberíamos distinguir donde la ley no distingue. Y en la ley 3188 y en los lineamientos, en ninguna parte dice que el arbitraje tiene que ser causalizado. Y la aplicación supletoria obedece a ciertas reglas. Una de las reglas es que solamente se aplica supletoriamente cuando hay un vacío legislativo. Y la ley 3188 es claro, la negociación colectiva es incausada. Ya está. Pero bueno, hay discusión. Uno puede también, si alguien dice o sustenta otra posición jurídica diferente, pues se analizará en su momento si uno es árbitro, ¿no? Pero hasta la fecha nadie me ha convencido. El tiempo dice que tiene que durar la negociación descentralizada hasta el 30 de junio en la ley 3188, ahí tiene una fecha, o si no,
en los lineamientos dice excepcionalmente hasta el 15. Ahora, ¿este plazo es preclusivo? No, porque si no estarías vaciando de contenido y estarías favoreciendo actos de mala fe. Yo como entidad ya sé que si fuera preclusivo simplemente dilato hasta el 30 de junio y de ahí me lavo las manos y me siento. Y eso se favorecería actos de mala fe y el derecho no puede avalar actos de mala fe. Entonces, ¿qué consecuencia va a haber si pasa el 15 de julio? Que ya no se va a aplicar para el siguiente año, sino para el subsiguiente, ¿no? Y así sucesivamente se puede aplazar y quedarte años sin mejora de negociación, sin mejora de condiciones laborales, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el producto de la negociación colectiva en ambos sectores? El convenio colectivo. Ambos tienen fuerza vinculante, lo que significa que no es un simple contrato, sino que las partes tienen que cumplir. Rige desde el día siguiente de caducidad del convenio anterior. Sin embargo, ahí hay una contradicción porque dice rige desde el siguiente año, ¿no? En el sector público dice rige desde el 1 de enero del siguiente año. Eso sí, termina el 15 de julio. ¿Qué pasa? Y no dice la norma, ¿qué pasa si pasa esa fecha? ¿No? Sus cláusulas son permanentes, salvo que se haya establecido expresamente su caducidad, ¿no? Por ejemplo, el, el bono por cierre de pliego, ¿no? Ese es por única vez, no puede ser permanente, ¿no? Y continúa su vigencia hasta el vencimiento de su plazo o en caso de fusión traspaso igual, ¿no? En caso de entidades o empresas, igual sigue rigiendo. Ahora bien, sabemos que hay supuestos de afectación al derecho a la negociación colectiva que son iguales para el sector público o sector privado. Uno, cuando a nivel legislativo se le impide negociar a los sindicatos minoritarios, ¿no? Y eso pasaba en los lineamientos, pero ya hay una sentencia donde dicen que, que los sindicatos minoritarios tienen derecho a negociar. El empleador se niega a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece la ley. Eso es una vulneración a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque no está haciendo todo lo posible para negociar. Está poniendo obstáculos a los representantes de los trabajadores para negociar. ¿Qué otro supuesto de afectación? El empleador ejerce presiones para obtener el reemplazo de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores. Te dice, oye, renuncia, desafíliate, te doy plata, te voy a mejorar, te voy a aumentar. Todo eso son actos de injerencia que está prohibido. ¿Qué otros supuestos de afectación? El empleador ejecuta durante el proceso de negociación colectiva acciones que revelan una manifiesta mala fe que impide el normal desarrollo de la negociación. Dilaciones, por ejemplo, ¿no? Mira, suspendo porque tengo una reunión urgente. Suspendo porque me enfermé. Suspendo porque no tengo la información a pesar que yo me había comprometido que te iba a dar la información. O te digo, sí, te voy a entregar información, pero te entrego de acá a 3 meses. Ya, o sea, todo eso son actos dilatorios, ¿no? Un ratito, un segundo. Luego, el empleador ejerce fuerza física en las cosas o hacia las personas durante el procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? A veces hay algunos empleadores, malos empleadores, que se sienten muy ofendidos porque le piden una negociación y son muy agresivos. Y eso también es una afectación a la negociación colectiva. El empleador realiza cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible la negociación colectiva. Por ejemplo, una interpretación restrictiva de la norma, ¿no? Como a veces pasa, o o suspensión, castigos a los dirigentes sindicales, esa es una vulneración a la negociación colectiva. ¿Cuál es la situación de la negociación colectiva en el Perú? Bueno, este es un mapa que a mí me gusta mostrar en mis capacitaciones sobre el tema, ¿no? Este es un mapa mundi
donde están todos los países del mundo y donde se señala la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Si ustedes, vamos a poner mi puntero por aquí. Esto de aquí, los más negritos son países donde la tasa de cobertura, es decir, trabajadores que se les aplica un convenio colectivo, superan el 75%. Si nosotros vemos aquí en las imágenes, son los países europeos los que tienen esa tasa de cobertura bastante extendida, ¿no? Noruega, Suecia, Italia, Gran Bretaña, España, Portugal, Francia, Alemania, tienen tasas altas de cobertura. Es decir, que más o menos de cada 100 trabajadores, 75 tiene cobertura de un convenio colectivo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y ahí va bajando y después están los celestitos, estos que casi son blancos. ¿Quién está de ese color? Nuestro país. O sea que en el Perú no superamos el 25% de cobertura en la negociación colectiva. Es decir, que de 100 trabajadores, de cada 100 trabajadores en el Perú, no pasamos ni de 25 personas que se nos aplique un convenio colectivo. Es decir, en otras palabras, que la negociación colectiva en el Perú es un derecho que está en extinción, lamentablemente. Y a las pruebas me remito, vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. A ver, ahí está. Esto es, sin embargo, ¿no? La negociación colectiva es el único mecanismo que se tiene para mejorar, es el principal y el más importante y el más efectivo para mejorar las condiciones de vida y económica de los trabajadores. Y este cuadro lo demuestra. Este es un cuadro del Ministerio de Trabajo. Sé que es del sector privado, no se tiene del sector público, lamentablemente. Y aquí vemos, ¿no?, los trabajadores sindicalizados, ¿no?, las remuneraciones. Si hacemos una comparación, vemos que los trabajadores sindicalizados siempre ganan más en comparación de los trabajadores no sindicalizados. Por ejemplo, 2.591 soles ganan los trabajadores no sindicalizados y los trabajadores sindicalizados ganan más de 1.000 soles, 3.544 soles. Y es por eso que hay mucha resistencia por algunos sectores a la negociación colectiva. Ahora bien, había una discusión y decían que la negociación, que el arbitraje desincentiva el trato directo, eso sobre todo en el sector privado. Pero esto demuestra que eso es falso, ¿no? Tenemos un alto índice de negociación colectiva que termina en trato directo sobre el arbitraje. Aquí yo sé que hay un subregistro, pero todavía la negociación directa, el trato directo sigue siendo el mecanismo estrella para la solución de conflictos, sobre todo en el sector privado. En el sector público no hay información. Y los trabajadores que tienen mayor ejercicio de su derecho a la negociación colectiva en el sector privado son los sindicatos obreros, ¿no? Los obreros son los que ejercen más este derecho, es sobre los sindicatos de empleados, ¿no? Muchas veces porque hay demoniciones, piensan que formar un sindicato es sinónimo de conflicto, de que, bueno, a veces incluso tiene algo que ver con el concepto de discriminación. Bueno, ahí, eso es lo que yo quería, tener 4 minutos para leer sus comentarios. Vamos a leer los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Nos vemos todavía la próxima semana. A ver, déjenme ver en qué día. Nos vemos el jueves 25.